Hola, en este vídeo vamos a hacer un repaso de las campañas de crowdfunding de Kickstarter y GameFound que están abiertas ahora mismo, a finales de agosto, principios de septiembre, y son de juegos de mesa en solitario y de juegos de rol en solitario. Primero vamos a repasar los juegos de mesa y después los juegos de rol. Empezamos con este Marrakech Camels and Nomads. Marrakech es un juego de Stefan Feld de 2 a 4 jugadores y no incluye solitario hasta ahora, que con esta expansión añaden un modo solitario, ¿vale? Como digo, es un juego de colocación de trabajadores donde vamos metiendo estos cilindritos en una torre, y esta torre hace como una selección aleatoria de qué cilindros pasan y cuáles no. Y bueno, esta expansión lo que añade son 6 módulos, ¿vale? De expansión que los puedes añadir independientemente o no. Y añade también este modo en solitario y bueno, estas cajas para poder almacenar la expansión. Como veis, el modo solitario ha sido diseñado por David Turczi, el famoso diseñador de modos en solitario de juegos de mesa. Y bueno, según parece, el automa que ha diseñado, pues selecciona quesis de la torre, que no sé lo que será, para los que hayáis jugado, pues supongo que tendrá sentido. Y el automa tiene su propio tablero de jugador. Y bueno, prometen que la puntuación será difícil de superar. Así que bueno, tenéis el juego, la expansión por $55 sin extras. Pone que es compatible para todos los modos, bueno, todos los tipos que tiene el Marrakech, la versión deluxe y demás. Así es que bueno, este es el primero del que vamos a hablar. Termina la campaña el 29 de agosto, ¿vale? Es decir, que si estáis viendo este vídeo el día que lo saco, seguramente acabe ese día. Siguiente juego, The Skyway Man, ¿vale? Es un juego de aventura, de puzzles, vamos, es como una especie de escape room, en el que es un juego narrativo en el que tendremos que resolver un caso del FBI. Es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores y dura como 2 o 3 horas. Bueno, no sé mucho más del juego. Tiene 4 patrocinadores a día de hoy y le queda poquito, acaba el 31 de agosto, así es que no creo que puedan llegar a la meta. El precio es de $38 si os interesa. Siguiente juego, Divine Wrath Catharsis, ¿vale? Es un juego de mesa, juego de mesa, es un juego de cartas, es un deck building y es un juego de cartas narrativo que tiene con tiradas de dadas y de 1 a 5 jugadores. Partidas de 60 a 90 minutos y bueno, básicamente tienes que ir entre partidas, vas siguiendo como una especie de elige tu propia aventura, ¿vale? Vas tomando decisiones de lo que quieres hacer y luego juegas la partida contra un monstruo. Este boss o monstruo tiene una baraja de eventos con trampas, con monstruos y localizaciones, ¿vale? Y luego tienes tu baraja de personaje que tiene cada uno con sus poderes. También añade la expansión Catharsis, ¿vale? Creo que hay 2 expansiones que lo que te añade son más bosses y más personajes. El juego está por $59 el juego base y luego pues ya si quieres añadirle más expansiones y demás pues se van a $100 y lo que quieran añadir. Esta campaña acaba el 7 de septiembre, así es que todavía tenéis tiempo para pensarlos porque va a estar un tiempo abierta. Siguiente juego, voy por orden de cuando se cierran las campañas, ¿vale? Así es que este es el siguiente, que termina el 9 de septiembre la campaña, y es este Bring Helwen con nuevos mapas, ¿vale? Este es un juego que ya existe, ¿vale? Es un roll and write de print and play de 1 a 5 jugadores, partidas de 30 a 40 minutos, y el juego base ya salió, así es que esto te añade nuevos mapas con los que jugar. Y básicamente se trata de explorar cavernas que tienen tesoros que datan de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Aquí te viene un poco de la historia, que se supone que está basado en hechos reales. Y bueno, te tienes que meter en la caverna, es un roll and write, y la caverna vas a tener que intentar coger todos los tesoros que puedas antes de que se inunde, ¿vale? Y te pueda tapar la salida para salir de la caverna, o de que se destruya los tesoros que hay. El juego está por 6 libras, ¿vale? Siguiente juego, otro print and play roll and write, que termina la campaña el 10 de septiembre y que tiene un coste de 3 euros, ¿vale? Es un juego de que tenemos que moldear las tierras para los castillos de Aragón, ¿vale? Hay como 6 castillos en esta hoja que tienes que ir dibujando, y tienes que ir dibujando alrededor pues campos, bosques, pastos y casas, ¿vale? La mecánica es típica, lanzas 2 dados y eliges si quieres sumarlos o si quieres quedarte
con cada uno de ellos separados, o si los quieres restar, y dependiendo del resultado, pues podrás dibujar una cosa u otra, y al final, pues el que más puntos de victoria consiga, pues gana. Siguiente juego, Galaxy Postman, ¿vale? Este acaba de abrirse la campaña y finaliza en 13 días, o sea que justito vamos. Cierra el 11 de septiembre y el juego base cuesta 50 euros. Es un juego de pick and delivery de 1 a 4 jugadores, partidas de 60 a 90 minutos, y básicamente pues vas volando por la galaxia con tu nave. Tienes que ir entregando paquetes, limpiando. Si te encuentras con basura por la galaxia, la puedes recoger y te dan puntos de victoria también. Puedes transportar aliens entre planetas y también puedes mejorar tu nave. El mapa se va descubriendo sacando estas losetas hexagonales según te vas moviendo por ahí. Y en tu turno lanzas los dados y según lo que te salga, pues puedes asignar ese dado en tu tablero, ¿vale? Tenéis aquí 6 hexágonos, cada uno de estos hexágonos puedes colocar aquí tu dado y dependiendo de dónde lo coloques podrás hacer una acción u otra. ¿Qué como acciones puedes hacer? Pues moverte, recargar energía o reparar tu nave, transportar un alien, mejorar tu nave o volver a lanzar el dado, pero a cambio te llevas un error, tu nave tiene un error en el sistema y si acumulas muchos errores del sistema puedes empezar a tener averías y demás. Pues como todos estos juegos, gana el que más puntos de victoria consiga. El juego vale, como he dicho, 50 euros el base y la campaña termina el 11 de septiembre. Siguiente juego, Small Time Heroes, ¿vale? Un juego de 1 a 2 jugadores de 30 minutos por persona de duración. La campaña acaba el 12 de septiembre y cuesta 3 euros. Es una versión print and play que te llevas 2 héroes y un boss y tienes acceso al Tabletop Simulator. La idea es que de momento lo van a sacar en print and play y en digital, como si fuera un early access, ¿vale? Una pre-campaña, y que la idea es lanzarlo en físico con el resto del juego al completo a principios de 2024. Es un deck builder con inspiración de los juegos roguelike. Cada setup va a ser diferente, ¿vale? Eliges un héroe y un boss en cada partida con el que te vas a enfrentar. Y bueno, no hay cartas de dinero típicos de deck buildings como el Dominion y demás para comprar más cartas, sino que cuando tienes un encuentro eliges la carta que más te guste y te la llevas para tu baraja. En el turno del enemigo, pues el enemigo va a dedicarse a sacar una carta de intenciones, ¿vale? Y a veces tendrás toda la información de lo que va a hacer y otras veces te tendrás que imaginar con esa carta de intenciones qué es lo que va a hacer y es esta la carta que saca de intenciones y dependiendo ya tú colocas en qué columna para contrarrestar lo que va a hacer o no. Siguiente juego, Warfighter Vietnam, campaña que aquí termina el 13 de septiembre y el juego base es un $60 y añade como 12 expansiones más que puedes comprar a $15 cada uno. El all-in serían $270, ¿vale? Y bueno, esto es una expansión de un juego que ya existe, Warfighter, tiene muchísimas expansiones. Es una expansión standalone, o sea que no necesitas ninguna otra. Y es un juego de 1 a 6 jugadores, donde básicamente una partida consiste en primero planificas y equipas a tu equipo con lo que crees que van a necesitar para la misión, luego juegas la misión y cada batalla, cada misión, ¿vale? En el escenario de Vietnam, con batallas a nivel de escuadras y demás. Y cada escenario va a ser independiente, ¿vale? O sea que no es que siga ninguna campaña ni nada más. El Kickstarter también incluye 12 expansiones y packs de batalla, ¿vale? Que con los que podrás ambientar diferentes batallas y te añaden soldados de diferentes nacionalidades, australianos y bueno, no sé, y unos cuantos más. Para quien conozcáis la saga Warfighter, pues es más de lo mismo en una ambientación distinta en Vietnam. Siguiente juego, Midala, ¿vale? Es un juego que la campaña termina el 13 de septiembre y el juego base vale 87 euros o 108 euros si añades una campaña más de 15 horas y también te añade para jugar un quinto jugador, porque este juego es un dungeon crawler con elementos de tower defense de 1 a 4 jugadores y con combates determinísticos. Esto quiere decir que no influye el azar para nada, no hay lanzamiento de dados ni nada parecido. Es una campaña narrativa de más de 30 horas con componentes Legacy Light, es decir,
que vas cambiando los componentes permanentemente, pero se puede resetear por si quieres vender el juego después, que no te quedes con una caja que no sirve para nada, para que nadie más la disfrute. Las partidas se dividen en 4 fases, ¿vale? La primera fase de exploración, donde vas añadiendo losetas según vas moviéndote y vas leyendo pues eventos que pasan en esas losetas, pueden ser positivos o negativos, y vas descubriendo la mazmorra a la que te metes. Luego tienes una fase de preparación, donde gastas tus recursos que has ido acumulando para poner trampas, equipar a tus personajes y demás. Lo de las trampas es lo más llamativo de este juego, yo creo que son estos dados que pones aquí, porque los monstruos, su objetivo va a ser siempre ir hacia el portal donde tú apareces, ¿vale? Por eso es el mecanismo de Tower Defense. Entonces van a ir pasando por allí, entonces si tú colocas las trampas, pues los enemigos se las van a comer. Después viene la fase de combate, que es el juego en sí. Y la fase de recompensas, que es una vez que los has derrotado a todos, pues te llevas tus recompensas. El personaje cada personaje tiene un tablerito, a ver si lo encuentro. Vale, este de aquí, que tiene como, bueno, los 2 poderes de aquí arriba son como ultimates. Al principio empiezas con ellos bloqueados, pero luego los puedes desbloquear. Y tiene estas 2 filas de habilidades. La primera, tu turno tienes que elegir lo que vas a hacer con una de las habilidades de la fila de arriba y después, y en el mismo turno, con la fila de abajo. Básicamente es parecido a lo que hacía Gloomhaven. Y lo que pasa es que no puedes repetir la misma acción en turnos siguientes, ¿vale? Aquí pones un token encima de la habilidad, entonces en tu siguiente turno vas a tener que elegir una acción distinta, si es que no los puedes ir repitiendo. Durante la misión vas a ir mejorando las habilidades, entonces vas a ir poniendo una habilidad nueva aquí en estos que están como grises, y creo que se resetean en cada misión, ¿vale? Así es que tienes que volver a empezar una vez empieces la siguiente misión. Aquí tenéis lo que os acabo de explicar, de cómo van colocando los tokens encima de las habilidades y cómo te vas moviendo por la mazmorra, metiendo localizaciones nuevas. Estas mejoras las habilidades de tu personaje metiendo esos tokens, y por supuesto vas con equipo que te irá haciendo mejor. Siguiente juego, The Wilderness, campaña que termina el 14 de septiembre y el juego base cuesta $110. Es un juego cooperativo de 1 a 6 jugadores en un mundo distópico donde la naturaleza, pues veis que ha tomado el control de las ciudades y demás. Los jugadores pues se van enfrentando a bichos más pequeños como lobos y demás, y siempre se enfrentan a una bestia grande que puede ir cambiando en cada partida, ¿vale? Tienes diferentes entre los que elegir. Y los jugadores pues irán ganando experiencia y ganando habilidades en un árbol de habilidades que tienen cada personaje. A lo largo de estos tableros pues vas investigando, puedes ir investigando para conseguir nuevas armas o más munición y demás. Se parece un poquito al Zombie Hide en ese sentido, pero según exploras vas como terminando, no puedes sacar más objetos de una misma localización una vez que acabas con un contador que tienen. El combate es por dados, ¿vale? Y dependiendo de las armas que tengas, pues hacen más daño a un determinado tipo de monstruos, y para otros pues necesitas otras armas distintas. Así es que este es de The Wilderness. El siguiente, Peacemakers or Horrors of War. Termina la campaña el 21 de septiembre y el juego base cuesta 55 euros. Es un cooperativo de 1 a 4 jugadores que tiene la caja base, tiene 6 escenarios únicos que los puedes jugar por separado, no siguen una campaña explícitamente, y son partidas de 1 a 2 horas. Nuestro objetivo va a ser detener conflictos armados de ejércitos de animalitos que se enfrentan entre ellos, y nosotros vamos como a desviarlos para que no se ataquen entre sí. Como veis, es un libro con anillas, ¿vale? Es parecido al de Gloomhaven. Entonces esto va a hacer de mapa, así es que el setup va a ser súper rápido de montar. Y básicamente nosotros pues en nuestra mano tenemos unas cartas que con distintas habilidades, ¿vale? Que nosotros elegimos cómo queremos usarlas para hacer que los ejércitos se ataquen entre sí. Nosotros no formamos parte de ningún ejército, simplemente queremos que no se ataquen. Y luego, después de haber jugado nuestras habilidades, pues se mueven los ejércitos y se tratarán de atacar. Si los has podido desviar o no, pues no atacan. Pero si se atacan y hay bajas, pues empiezas a ganar cartas de horror, ¿vale? Que van a ir lastrando nuestro poder de la baraja. Siguiente juego, Void, una campaña que termina el 21 de septiembre y que cuesta $30. Es un juego cooperativo de cartas de 1 a 6 jugadores de 1 hora de duración la partida, donde
tendremos que, nuestro objetivo es volver a casa, ¿vale? Estamos perdidos ahí en el espacio y tenemos una avería o algo así, tenemos problemas y tenemos que tratar de llegar a casa. En cada turno pues se revela un evento que puede ser positivo, negativo o neutral, y algunos eventos son eventos de misión que tenemos que ir resolviendo, y cuando resolvamos el 9º de ellos pues se gana la partida. En este vamos manejando una nave, y esta nave pues hay como 6 sistemas diferentes, y si jugamos 6 pues cada uno maneja un sistema diferente, pero si juegas uno pues manejas a todos, y cada uno de estos sistemas gestiona un recurso que puedes ir rellenando o puedes gastarlo para conseguir la habilidad de ese sistema. Por ejemplo, el sistema de motores pues te sirve para moverte, ¿no? Pues puedes ir recargándolo y cuando te quieras mover gastas los puntos y te mueves. El autor se ve que es el trabajo de su vida, ha estado 6 años dedicado a este juego y ya ha decidido que le gusta mucho y está muy orgulloso de lo que tiene, así es que ha decidido presentarlo, y este es el juego de mesa Void. Y el último juego del que os voy a hablar, de juego de mesa del que voy a hablar en este vídeo, es The Veil Resurrected, el reprint de las temporadas 1, 2 y 3. La campaña termina el 15 de octubre, ¿vale? Hay 48 días por delante todavía, y cuesta $55 cada temporada. Aparte, también añade una expansión que añade como un modo Dungeon Crawler que no había hasta ahora. Es un juego de deck building, de ambientación fantasía oscura, de 1 a 5 jugadores, partida de 45 minutos, que se puede jugar solo, competitivo, por equipos y en cooperativo. El juego tiene una campaña entre los combates que se va leyendo y se va resolviendo en plan elige tu propia aventura, ¿vale? Así que vas a tener que tomar decisiones ahí, y luego te enfrentas eliges a un héroe y te enfrentas contra un villano. Hay como 40 en total, porque son 3 temporadas ya, hay 45 héroes disponibles y hay 15 villanos posibles, ¿vale? Y cada jugador, una de las cosas que tiene especial este juego es que cada jugador, dependiendo de su héroe, va a tener su propio mercado, ¿vale? Que viene con su propio héroe, así que no es como, pues eso, como el típico Dominion donde hay un mercado central y todo el mundo puede comprar de eso. Cada uno va a tener su propio mercado. Así es que bueno, este es un juego de deck building que ya existe, ¿vale? Pero bueno, lo vuelven a reimprimir, así es que aquí está esta campaña. Y ahora empezamos con los juegos de rol en solitario, ¿vale? Empezamos con este Six Crowns in Hell, que es un juego cuya campaña acaba el 28 de agosto. Como veis, de hecho creo que ya ha acabado. ¿Vale? Pero bueno, es un juego de rol en solitario de 44 páginas que sigue el sistema Firelights. Y básicamente la mecánica son, pues lanzas 2 dados y con... Bueno, lanzas 2 dados no. Vas a usar 2 dados y tienes una baraja de cartas normal, y con esto puedes ir creando un mapa y una narrativa mientras viajas por el mundo de Hell, donde tienes que ir reuniendo estas 6 coronas para poder escapar de él. Pero bueno, este juego sí podéis acceder a él todavía si os dais prisa, porque acaba la campaña el 30 de agosto. Se llama Rick, juego de rol exclusivo en solitario, tipo Dark Souls, pero con mechas o como se llame. Usa el sistema Rune RPG de Gila RPGs. Y bueno, es un sistema que usa una baraja de naipes para montar los combates, ¿vale? A ver si... ¿Vale? Aquí, según las cartas que saques, pues montas el combate de una manera o de otra. Cuando tengas un encuentro, pues hay cientos de encuentros, después de cada encuentro pues te irán dando pistas para resolver los misterios que hay en el mundo, y te irán dando cartas nuevas, porque tú empiezas con la mitad de esta baraja, entonces te vas dando cartas nuevas y según cuando las tengas todas pues empiezas el endgame, pone por aquí, ¿vale? Entonces puedes ir equipando a tu rig, a tu mecha como quieras, y aquí vas descubriendo el lore del mundo y sus misterios y demás. Bueno, no lo he dicho antes, el Six Crowns of Hell cuesta $5 el PDF y $10 el softcover y 15 el hardcover. Ese era el Six Crowns in Hell. El rig cuesta $12 el PDF y $23 en físico. Siguiente, Windheim and Horn of the Dawn, ¿vale? Campaña que acaba el 30 de agosto y que cuesta $18 el PDF y $36 en físico los 2 libros. ¿Por qué son 2 libros? Bueno, ¿y por qué os traigo esto? No es exactamente de rol en solitario, pero Windheim es una ambientación de fantasía para usar con el juego de rol Dragonbane, que está... Bueno, es un juego para que se puede jugar en grupo, pero está muy enfocado para el solitario también. Lo tengo yo y me encanta, y os quiero traer una reseña de él cuando tenga tiempo, pero está muy, muy pensado para que se pueda jugar en solitario, así es que me encanta traer
cosas que estén relacionadas con Dragonbane y que se puedan jugar con Dragonbane. Entonces, bueno, un libro es sobre esta ambientación de Windhelm y hay otro libro de campaña ya que no es para rol en solitario, sino que es para un grupo de rol normal, con gente. Y que será el primero de una trilogía, ¿vale? Van a ir sacando más campañas, 3 campañas más. Y bueno, pues si lo queréis echar un ojo, este Companion ambientación para Dragonbane. Siguiente, Dungeon Domains Fane of Us, campaña que termina el 31 de agosto y que cuesta 2 euros este nuevo módulo y 6 euros si te quieres llevar los 3 módulos porque ya han sacado 2 anteriores. ¿Esto qué es? Son pues 9 trozos de calabozos que puedes ir conectando entre sí para montar tu propio dungeon, ¿vale? Cada trozo de dungeon viene con su propia descripción y una leyenda. Mira, ¿ves? Aquí lo añade. Este es el nuevo módulo. Luego tiene el Shrine of Dagon, que es este de aquí, y luego Weeping Caves, ¿vale? Así vas montando y se van mezclando ambientaciones de cuevas y castillos y demás. Y el siguiente, Tropes, campaña que termina el 31 de agosto, $15 el PDF y $23 en físico. Es un juego ligero para solitario o cooperativo y es de fantasía. Y bueno, es con un set de dados normal típico de juegos de rol, pues puedes ir generando mazmorras y básicamente vas peleando, looteando tesoros y luego cuando sales vas a tu guarida y la vas mejorando y mejoras habilidades para ti, para meterte en la siguiente trope o mazmorra. Y bueno, cada trope o mazmorra de estas pues tiene un tiempo limitado para explorarlo, ¿vale? Hay un contador y cuando llega al final pues tendrás un encuentro final y tendrás que salir de allí. Siguiente, The Hidden Keys, un juego que termina la campaña el 13 de septiembre y que cuesta $6.50. Es un juego de 1 a 5 jugadores con ambientación de horror urbano tipo vampiro, hombres lobos y demás. Y bueno, de momento sí tiene 7 backers y quedan 17 días, es que no sé si llegarán. Pero bueno, es un juego de rol pensado para el solitario también y sigue este sistema Radiance, que es un sistema pensado para el rol en solitario que se basa en cartas para determinar los retos que vas encontrando durante la aventura, en puntos de estadística, pues lo normal, y dados para ir superando las pruebas. Siguiente, más de 1000 eventos aleatorios para juegos de rol. Fantástico para jugar a rol en solitario. Campaña que termina el 14 de septiembre y que cuesta $4 el PDF. Pues básicamente pues son eventos cada uno y cada evento te viene con varios desenlaces posibles que puedes lanzar al azar para ver qué puede, o sea, en cada evento te viene una premisa del evento, lo que pasa, y luego los posibles desenlaces que pueda haber. Entonces le añade cierta impredictibilidad de a ver cuál va a ser el desenlace de ese evento que vas a poder jugar. Y bueno, te añade también la posibilidad de conseguir pues las cosas anteriores que ha trabajado el autor. Siguiente, son 2, Deck of Encounters y Deck of Loot para quinta edición de Dungeons & Dragons. Campaña que termina el 21 de septiembre y son $25 todas las barajas en PDF o $25 si quieres una baraja en físico y $90 por las 4 barajas en físico. Pues en la baraja de encuentros pues tenemos encuentros por rangos de nivel, ¿vale? Cada encuentro pues te viene de qué nivel a qué nivel los puedes usar siguiendo Dungeons & Dragons quinta edición. Y las cartas de loot pues son cartas de loot dependientes de cada monstruo que hay. Creo que coge 140 monstruos de los más típicos de Dungeons & Dragons y como digo, bueno, te vienen cada uno sus stats, los premios y los tesoros y demás con los stats para quinta edición. Siguiente, Legacy of the Green Flame, campaña que termina el 21 de septiembre y cuesta $25 el PDF y $45 el hardcover. Es una campaña exclusivamente para solitario con 4 módulos de aventuras que los puedes ir jugando consecutivos porque van desde nivel 1 al nivel 5. Cada aventura te viene con 2 versiones distintas, una pensada para quinta edición y otra pensada para OSR clásicos inspirados pues en la primera edición de Dungeons & Dragons. En 2024 piensan sacar la segunda parte de esta campaña y usan el sistema Solo System de Pace Setter, que básicamente, según lo estaba leyendo, pues es un estilo Elige tu propia aventura, ¿vale? Esto es parecido a un libro-juego de Elige tu propia aventura, pero consiguiendo estas reglas de Dungeons & Dragons o de Dungeons & Dragons primera edición o de quinta edición. Más Troll Gods
Crystal Caves Challenge. Es una aventura en solitario pensada para el juego de rol Monsters, que es un juego pues, de 1970 y pico. Campaña que termina el 22 de septiembre. Cuesta $7 el PDF de la aventura o $15 en físico, $9 el PDF con las reglas de Monster & Monsters o $38 en físico. Y si los quieres los dos en PDF son $15 y si los quieres en físico los dos son $52. Es una aventura en solitario pensado para este juego de rol Monsters & Monsters y también puedes conseguir las reglas en este libro anillado por si lo quieres tener actualizado, ya que bueno, veis que el juego tiene sus añitos. Y por último y acabando, Sci-Fi Plot Hooks, campaña que termina el 26 de septiembre, $4. Esta es una baraja, tiene barajas anteriores, pues esta nueva baraja son $4 y $17 en físico. Es una baraja de cartas con hooks de aventuras, con ambientación de sci-fi, con detalles de la localización, del peligro que pueda haber, de personajes clave y de recompensas que te puedes llevar si superas este encuentro. También cada carta incluye, pues bueno, aquí tenéis por ejemplo estos falsos dioses, animales y demás que os encontráis o peligros y demás, y aquí escrito al revés hay un secreto, ¿vale? Así es que bueno, esto sirve de plot twist que te pueda dar en este evento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso a Kickstarters. Nos vemos dentro de 2 semanas para ver qué nuevos Kickstarters han salido en Kickstarter o en GameFound. Y nada más, dejadme en comentarios si algún juego os ha gustado, si os llama la atención, si vais a participar en algún crowdfunding. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.